Buenos días, amigos y hermanos, bendiciones para el día de hoy. Cuando leemos el libro de Éxodo, vemos cómo el eterno Dios escogió a Moisés para que liderara la liberación de su pueblo. Y para esto el Señor llamó a Moisés cuando se hallaba en el monte Sinaí, donde le habló y comunicó cuál debería ser su cometido. Esto ocurrió cuando Moisés era de unos 80 años, mientras apacentaba las ovejas, como relata Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de un zarzal. Y él miró y vio que el zarzal ardía en fuego, y el zarzal no se consumía. Es entonces que recibe el llamado. Continuamos en el verso 4. Y viendo Jehová que iba a ver, llamóle Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y ahí mismo pasa a explicarle los planes de liberación que tenía para Moisés e Israel, como leemos en Éxodo 3:10. Ven pues ahora, y he de enviarte a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Ahora, si retrocedemos en el tiempo a cuando Moisés era de unos 40 años y también 40 años antes de su llamado por parte del Señor, encontramos cómo pareciera que Moisés ya sintió internamente este impulso o anhelo de ser un libertador de su pueblo, y sabemos que Moisés en sus fuerzas trató de lograrlo, pero quizás fue demasiado impulsivo y reflexivo, actuando visceralmente, pero sobre todo intentándolo sin el respaldo ni la dirección del Señor. Y así de mal fue. Hasta sus mismos hermanos israelitas le dijeron, como leemos en Éxodo 2:14, respondióle: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esta cosa está descubierta. Pues sí, su propia gente le hizo darse cuenta de que Moisés iba de su propia parte, sin ni siquiera contar o consultar a los príncipes o ancianos. Nadie sino él mismo se había delegado esa misión libertadora. Entonces fue este anhelo libertador en el corazón de Moisés un preludio de lo que sucedería 40 años después. Pero no fue hasta su llamado en el monte Sinai que Moisés no estuvo preparado para tan importante empresa, pues en su juventud e inmadurez él se precipitó y se equivocó, fracasando en este primer intento. Entonces ya en su juventud Moisés tuvo latente ese llamado en su interior, pero aquel no fue aún el tiempo, pues los tiempos solo el Altísimo Dios los conoce y dispone de ellos. Ahora pensemos, ¿por qué aquel no fue su tiempo? Primero, no fue porque no vemos que aparezca un llamado explícito del Señor a Moisés, yendo Moisés en sus propias fuerzas y pensamientos. Segundo, el Señor no parece respaldarle ni acompañarle en ese primer intento de liberación, pues no era tampoco el tiempo para Israel. Tercero, parece que Moisés no se encontraba preparado aún y el Señor aún tenía que tratar con su carácter para que en su madurez alcanzase firmeza, templanza, benignidad, paciencia, entre otras tantas cualidades. Cuarto, solo podía funcionar esta liberación si Moisés ponía toda su confianza en Jehová, quien es nuestra fortaleza y nuestra sabiduría. Y quinto, lo que Moisés había aprendido de los egipcios y su posición no hubiera sido de gran ayuda, pues su ayuda principal debía ser siempre el eterno Dios. Entonces Moisés no fue utilizado sino en su madurez y ancianidad. Y es este el valor que a menudo olvidamos que se encuentra en una ancianidad madura, el carácter. Pues un carácter maduro es un valor precioso que en el tiempo del Señor el Padre Celestial utilizará. Sí, el Señor nos utilizará al igual que a Moisés cuando estemos ya maduros, pues a Moisés lo llamó el Señor sobre sus 80 años y en su llamado apreciamos los siguientes puntos. Primero, lo llamó y le dio directrices. Segundo, le otorgó también la autoridad que provenía del mismo Dios. Tercero, lo acompañó de señales milagrosas como testimonio del respaldo divino en esta liberación. Cuarto, lo utilizó para que previamente a la liberación unificase al pueblo israelita, pues bajo la cautividad pareciera que las 12 tribus y sus pertinentes familias y personas se habían dividido algo. Entonces el Señor nos llama de forma general en la madurez, aunque hay excepciones donde a pesar de su juventud tienen gran madurez y el Señor los utiliza, pero por lo general en la juventud es cuando aún carecemos y adolecemos del conocimiento y la experiencia necesaria para la vida y el actuar de forma correcta.
Evidentemente, si no estamos atentos a la voz de Dios, no podremos saber ni acertaremos en los tiempos ni tampoco el modo de obrar. Pues a la hora de hacer algo debemos tener en cuenta que no debemos actuar a nuestro modo, sino como el dicho, debemos hacer las cosas como Dios manda. Pues el mundo va dejando su imprenta en nosotros sin darnos cuenta de ello, y si no tenemos muy claro nuestro fundamento, de seguro nos equivocaremos. Recordemos siempre Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dijo Jehová. Concluyendo, la juventud suele ir acompañada de una cierta rebeldía y rivalidad que mal dirigida puede ser muy peligrosa e incluso, en el peor de los casos, autodestructiva. Mas por el contrario, la ancianidad suele ser un almacén de experiencias y conocimientos, aparte de que se acompaña grandemente de madurez en el carácter, siendo esta madurez y plenitud algo que el Señor aprecia y da mucho valor para que Él pueda utilizarnos como instrumentos en sus manos. De hecho, cuando un creyente cree en el Señor y se arrepiente de sus pecados, comienza en su vida un cambio hacia la plenitud, pues la salvación obra en sanación física y espiritual, siendo en el Señor la primera y principal la sanación espiritual. Esta sanación va acompañada necesariamente de una maduración y crecimiento que permanecerá en nosotros hasta que lleguemos hasta la estatura de Cristo, es decir, hasta que podamos ser guiados completamente por el Espíritu Santo. Y sepamos que el Señor requiere de nosotros el ser perfectos, como leemos en Deuteronomio 18:13. Perfecto serás delante de Jehová tu Elohim. Entonces, cuando se nos habla de ser perfecto, las traducciones de la palabra hebrea también denotan diferentes características tales como completo, pleno, recto, justo, sin mancha, sin tacha, sin culpa, correcto, acabado, terminado y maduro, es decir, que ha llegado a la madurez, a la plenitud. Así, de la misma forma, debemos ser limpiados de toda culpa y mancha e ir creciendo y corrigiéndonos, madurando y completándonos en el Señor, siguiendo así hasta que lleguemos a la madurez, la plenitud que solamente podemos alcanzar a través y con ayuda del Señor, estando y reposando en el Señor. Y así, con su ayuda y dirección, seamos como el barro que se deja moldear en las manos del alfarero que creó a Adán del barro, del polvo de la tierra, y para que fuese acabado y completado, finalizó dándole la vida, soplando en él espíritu y aliento de vida. ¡Oh, aleluya! Bendito sea el nombre del Altísimo Dios. Que Dios nos guarde y bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. A Él sea el imperio, la gloria, honor, poder, alabanza y sabiduría por los siglos de los siglos. Amén y amén.